En los anales de la política mexicana, pocos escándalos han resonado con la fuerza y la indignación que provocó la explosiva acusación lanzada por Omar García Harfuch. Sus palabras, precisas y cargadas de un peso innegable, apuntaron directamente al corazón del poder. Adán Augusto López, una figura prominente en el gabinete presidencial, era señalado por presunta complicidad con el narcotráfico. La revelación no fue un murmullo de pasillo ni una insinuación anónima, sino una declaración contundente que sacudió los cimientos de un país ya de por sí convulsionado por la inseguridad y la lucha perpetua contra el crimen organizado. Aquel día, el ambiente político de México se congeló en un instante de incredulidad, para luego estallar en un torbellino de especulaciones y un clamor generalizado por la verdad. La indignación fue palpable, extendiéndose como una onda expansiva desde los pasillos del poder hasta los rincones más humildes de la sociedad, que observaba con una mezcla de horror y cansancio cómo la sombra del narco parecía extenderse hasta las más altas esferas. México, una nación de contrastes vibrantes y profundas heridas, se encontraba en un momento político delicado. La administración actual, con promesas de una transformación radical, lidiaba diariamente con la herencia de décadas de corrupción y la persistente amenaza de cárteles que desafiaban la autoridad estatal. La seguridad pública se había convertido en el talón de Aquiles de cualquier gobierno, y la confianza ciudadana pendía de un hilo precario. En este tablero complejo, Adán Augusto López se movía con la destreza de un político experimentado, ocupando puestos ministeriales clave que lo situaban en el epicentro de las decisiones nacionales. Su figura, hasta ese momento, proyectaba una imagen de lealtad inquebrantable al proyecto presidencial y de mano dura contra los flagelos que aquejan al país. Por otro lado, Omar García Harfuch, con una trayectoria forjada en las trincheras de la seguridad pública, había emergido como un actor clave en la estrategia de combate al crimen. Su pasado como jefe de la policía capitalina y su historial de enfrentar directamente a organizaciones criminales le atribuían una credibilidad que pocos funcionarios poseían. Era un hombre con cicatrices de batallas reales, lo que hacía que sus acusaciones fueran tomadas con una seriedad escalofriante. El momento preciso de la acusación fue dramático, casi teatral. No fue en una conferencia de prensa masiva ni en un foro público. La información, como un dardo envenenado, se filtró inicialmente a través de canales que la prensa consideraba altamente confiables, para luego ser confirmada por fuentes cercanas a Harfuch. Se habló de información privilegiada y de elementos contundentes que vinculaban al entonces secretario de Gobernación con redes de protección a ciertos grupos criminales. La forma en que Harfuch, sin pronunciar las palabras exactas en un micrófono, logró que su acusación resonara con tanta fuerza, demostraba su pericia en el manejo de la información y su conocimiento íntimo de los intrincados mecanismos del poder y la criminalidad en México. Su pasado como alto mando en la Policía Federal, su paso por la Agencia de Investigación Criminal y su liderazgo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, le otorgaban una perspectiva única y, para muchos, irrefutable. Había estado en el frente de batalla, conocía los engranajes internos de la delincuencia organizada y, al parecer, también los de la política. Cuando un hombre de su calibre insinuaba una complicidad de tal magnitud, el país entero se veía obligado a prestar atención, a detener el aliento y a cuestionar todo lo que creía saber. La sola mención de su nombre en conjunción con una acusación tan grave contra un funcionario de la talla de Adán Augusto López, era suficiente para desatar el pandemonio mediático. Las primeras reacciones fueron de un impacto visceral. La sociedad, ya sensibilizada por la constante exposición a la violencia y la corrupción, recibió la noticia con una mezcla de asombro, enojo y una profunda sensación de traición. ¿Cómo era posible que un personaje tan cercano al presidente, un pilar del gobierno, pudiera estar involucrado en algo tan nefasto? Los titulares de los periódicos estallaron con notas rojas y análisis políticos que buscaban desentrañar la verdad detrás de lo que muchos calificaron de golpe bajo o ajuste de cuentas político. Las redes sociales se incendiaron con comentarios que iban desde la condena más enérgica hasta el escepticismo cínico. Algunos defendían a Adán Augusto a ultranza, tachando la acusación de calumnia orquestada por los adversarios políticos. Otros, en cambio, vieron en ella la confirmación de sus peores temores, que la telaraña del narcotráfico había penetrado hasta los más altos niveles de la estructura gubernamental, corroyendo desde adentro los esfuerzos por construir un México más seguro y justo. La incredulidad inicial pronto dio paso a un clamor por la transparencia y una exigencia de que se llegara hasta las últimas consecuencias, sin importar cuán dolorosa o inconveniente fuera la verdad. Este era un momento decisivo, un punto de inflexión que prometía redefinir el panorama político del país y la percepción pública sobre la integridad de sus líderes. La magnitud de la acusación, la estatura de los involucrados y el contexto sociopolítico de México crearon un caldo de cultivo para un escándalo de proporciones épicas, uno que no tardaría en desvelar capas de intriga y poder oculto.
Para no perderse ni un solo detalle de este impactante desarrollo, de esta historia que promete desentrañar una de las tramas más oscuras de la política mexicana, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Aquí, paso a paso, analizaremos cada giro, cada revelación, cada implicación de un caso que ya ha marcado un antes y un después en la percepción pública sobre la relación entre el poder y el crimen organizado en México. No se queden al margen de la conversación. Tras la conmoción inicial y el desbordamiento mediático, la figura de Adán Augusto López Hernández, hasta entonces vista a través del prisma de su lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación, comenzó a ser examinada con una lupa de aumento, revelando una trayectoria política robusta y una cercanía al poder que ahora, paradójicamente, se convertía en su mayor vulnerabilidad. Su ascenso no había sido meteórico, sino el resultado de años de cuidadosa construcción política. Originario de Tabasco, la misma tierra del presidente, Adán Augusto había forjado su carrera a la sombra, y a la vez, bajo la égida del actual mandatario, cultivando una relación de confianza que lo catapultó a posiciones de peso. Fue gobernador de su estado natal, una plataforma crucial desde la cual consolidó su poder y estrechó lazos con diversas facciones políticas y empresariales. Su gestión fue, en su momento, elogiada por el gobierno federal, y su posterior nombramiento como secretario de Gobernación no fue una sorpresa para los conocedores de la política mexicana. Este cargo, uno de los más importantes y delicados del gabinete, lo situaba como el arquitecto de la política interior del país, el interlocutor principal con los gobiernos estatales y el responsable directo de la gobernabilidad. Su perfil, el de un operador político discreto pero efectivo, con un profundo conocimiento de las entrañas del sistema, había sido su mayor activo. Sin embargo, en el contexto de la acusación de Harfuch, ese mismo perfil se volvía sospechoso. La política es un arte de conexiones, y en un país donde las líneas entre lo lícito y lo ilícito a menudo se difuminan, la extensa red de contactos de un político como Adán Augusto podía ser interpretada de diversas maneras, dependiendo del cristal con que se mirara. Los detalles implícitos de la acusación de Harfuch, aunque no explícitamente detallados por él en un principio con pruebas irrefutables para el público, resonaban con una fuerza particular debido a su origen. Cuando Harfuch hablaba de elementos o información privilegiada, no se refería a rumores o suposiciones vagas. Su historial en inteligencia y seguridad le confería una credibilidad técnica. Las insinuaciones apuntaban a patrones de comportamiento, ausencias de acción en puntos críticos, y la supuesta existencia de zonas de confort para ciertas organizaciones criminales en territorios bajo la jurisdicción o influencia administrativa de Adán Augusto durante sus diferentes cargos. No se trataba de una fotografía del funcionario recibiendo dinero, sino de la orquestación de un sistema silencioso de permisividad. Eran más bien alusiones a comunicaciones interceptadas, a informes de inteligencia no clasificados públicamente, a la falta de respuesta ante denuncias específicas o la aparente inacción para desarticular redes delictivas en áreas clave. La acusación sugería una complicidad pasiva o una facilitación más que una participación activa en la delincuencia organizada. Harfuch, con su experiencia en la lucha contra el narcotráfico, parecía conocer los huecos, las rendijas por donde se infiltra la corrupción y se tejen las alianzas entre el poder y el crimen, y sus palabras eran la punta del iceberg de una trama mucho más compleja que se gestaba en los sótanos del aparato estatal. La acusación no tardó en generar una visible inestabilidad dentro del gabinete y en el espectro político nacional. La unidad que el gobierno buscaba proyectar se fracturó, y la maquinaria política se vio forzada a reaccionar. Dentro del partido en el poder, la noticia cayó como una bomba. Figuras cercanas al acusado se apresuraron a expresar su apoyo, calificando la situación de una guerra sucia orquestada por enemigos políticos. Sin embargo, el silencio de otros, especialmente aquellos con aspiraciones propias, era ensordecedor. Los partidos de oposición, por su parte, vieron una oportunidad de oro para atacar al gobierno, aunque muchos procedieron con cautela, conscientes de la peligrosidad de la línea que estaban cruzando. Se habló de la necesidad de una investigación imparcial, de que caiga quien caiga, pero la sombra de la politización del tema siempre estuvo presente. El mismo presidente se encontró en una posición incómoda, obligado a sopesar el impacto de la acusación en su proyecto y en la ya volátil percepción de seguridad de su administración. La integridad de su gobierno estaba en juego, y la exigencia de una respuesta oficial se hizo insostenible. La respuesta inicial de Adán Augusto López a la embestida de Harfuch fue una mezcla de negación categórica y un silencio estratégico que, para muchos, habló más fuerte que cualquier discurso. Tras los primeros días de estupefacción, y a través de voceros cercanos, se emitió un comunicado conciso, calificando las acusaciones como infundadas y parte de una campaña de desprestigio con tintes políticos. Sin embargo, la figura del secretario de Gobernación en sí misma se mantuvo en un segundo plano, evitando las cámaras y los micrófonos que lo buscaban ávidamente. Esta ausencia
de una defensa personal directa, la falta de una comparecencia pública contundente para desmentir lo dicho, alimentó aún más las especulaciones. ¿Estaba preparando una respuesta más elaborada? ¿O el silencio era una táctica para no legitimar la acusación con una confrontación directa, esperando que la tormenta amainara? Para algunos, su ausencia era una señal de debilidad, para otros, una muestra de astucia. Este comportamiento, tan propio de los políticos experimentados, solo sirvió para aumentar la tensión y para que la narrativa de la complicidad, aunque aún sin pruebas, ganara terreno en la imaginación colectiva. Mientras tanto, los medios de comunicación se convirtieron en el principal foro de este drama político. Desde los noticieros matutinos hasta los análisis de fondo en los periódicos de mayor tirada, la acusación de Arfuch dominaba la agenda. Cada declaración, cada rumor, cada indicio era diseccionado con avidez. Los periódicos nacionales, con sus líneas editoriales diversas, se dividieron en bandos. Unos defendían la inocencia de Adán Augusto, denunciando una maniobra política. Otros, más críticos, exigían una investigación a fondo y presentaban la acusación como una confirmación de la infiltración del narco en el poder. Los periodistas especializados en seguridad y crimen organizado ofrecieron análisis sombríos sobre la posibilidad de que un funcionario de tan alto nivel pudiera tener vínculos con el narcotráfico, y las implicaciones que esto tendría para la gobernabilidad del país. Las cadenas internacionales también se hicieron eco de la noticia, presentando la situación como un nuevo capítulo en la turbulenta relación entre México y el crimen organizado, y añadiendo una capa de escrutinio global a la ya de por sí compleja crisis. Las redes sociales ardían con memes, debates furiosos y la tendencia de opiniones polarizadas. El tema se había convertido en un debate nacional ineludible, con cada ciudadano asumiendo una postura, convencido de tener la verdad sobre un escándalo que prometía desdibujar, aún más, las delgadas líneas de la ética y la legalidad en el ejercicio del poder. La narrativa de la supuesta complicidad, aunque aún carente de la contundencia de una prueba irrefutable ante la justicia, comenzó a solidificarse en la opinión pública a medida que, de manera sutil pero constante, surgían las primeras evidencias indirectas. No se trataba de revelaciones espectaculares en una conferencia de prensa, sino de una serie de informaciones discretas, filtraciones controladas y recuerdos desenterrados que, al ser hilados, pintaban un cuadro preocupante. Por ejemplo, en varios círculos periodísticos y de investigación, empezaron a circular expedientes antiguos, algunos desclasificados de administraciones pasadas o sacados de archivos ocultos, que detallaban la inacción o la respuesta tardía de ciertas instituciones de seguridad en momentos críticos, precisamente en periodos donde Adán Augusto López ejercía influencia política o administrativa en las regiones afectadas. Estos documentos, por sí solos, no constituían una acusación directa, pero sugerían un patrón. Se hablaba de reportes de inteligencia que no fueron atendidos, de solicitudes de apoyo federal ignoradas por autoridades locales cuando él estaba al mando en Tabasco, o de operaciones antinarco que, extrañamente, se veían obstaculizadas o abortadas en puntos geográficos estratégicos para ciertos cárteles. La opinión pública, ya predispuesta a creer en la corrupción sistémica, encontró en estos indicios una justificación para las acusaciones de Arfuch. No era la pistola humeante, pero sí la huella digital en un lugar donde no debería estar. Se mencionaron casos de empresarios supuestamente conectados con el crimen organizado que florecieron en Tabasco durante su gubernatura, o proyectos de infraestructura que, bajo su gestión, beneficiaron a contratistas de dudosa reputación. La prensa, ávida de detalles, amplificó estas coincidencias, transformándolas en pilares narrativos que daban sustento a la grave imputación. Las redes sociales se llenaron de infografías y hilos que conectaban puntos, creando un entramado de sospechas que, aunque carente de sentencia judicial, se incrustaba en el imaginario colectivo como una verdad tácita. El círculo cercano a Adán Augusto López, por su parte, reaccionó con una mezcla de indignación y una defensa férrea, intentando contrarrestar la marea de especulaciones. Voceros, asesores y colaboradores de confianza salieron al paso en entrevistas y comunicados, tachando las filtraciones de guerra sucia, de montaje político y de una campaña mediática sin precedentes orquestada por aquellos que buscaban desestabilizar al gobierno. Argumentaron que los expedientes antiguos eran selectivos, descontextualizados, y que su contenido no probaba absolutamente nada. Insistieron en que los éxitos de Adán Augusto al frente de la Secretaría de Gobernación y como gobernador de Tabasco eran la prueba irrefutable de su compromiso con la legalidad y la seguridad del país. Sus aliados políticos más leales buscaron desviar la atención, sugiriendo que la verdadera intención de Arfuch y sus supuestos patrocinadores era dinamitar la unidad del partido gobernante de cara a las próximas elecciones, o incluso que buscaban su propia cuota de poder a costa de un desprestigio fabricado. Esto, inevitablemente, generó un ambiente de tensión política explosiva,
con acusaciones y contraacusaciones que transformaron el debate en una batalla campal. Sin embargo, el escrutinio no se detuvo en Adán Augusto. La figura de Harfuch también fue analizada bajo una lupa implacable. ¿Por qué ahora? ¿Cuáles eran sus verdaderos motivos para lanzar una acusación de tal envergadura en un momento tan delicado para el país? Su propia trayectoria, aunque intachable en muchos aspectos, también tenía sus claroscuros. Se recordaron momentos de su carrera en los que fue objeto de críticas o controversias menores, aunque ninguna de la magnitud de la que ahora generaba. Algunos analistas políticos, especialmente aquellos afines al gobierno, comenzaron a cuestionar la oportunidad de su intervención. ¿Estaba buscando un posicionamiento político más elevado? ¿Era parte de una estrategia para desarticular a un potencial rival en la carrera por la sucesión presidencial? Se sugirió la existencia de agendas ocultas y de intereses de poder que podrían estar utilizando a Harfuch como un peón en un juego mucho más grande. La prensa alineada con el gobierno no dudó en señalar estas preguntas, intentando sembrar dudas sobre la credibilidad y la pureza de las intenciones de Harfuch, buscando así restar peso a sus acusaciones. El héroe de la seguridad pública se convertía, para algunos, en una figura controvertida, un actor más en la intrincada red de intrigas políticas. En medio de este torbellino, el clamor ciudadano por transparencia y justicia se elevaba con fuerza. La sociedad mexicana, cansada de la corrupción endémica y la impunidad, exigía respuestas claras y una investigación exhaustiva que llegara hasta las últimas consecuencias. Las redes sociales se llenaban de mensajes que, más allá de la polarización política, pedían un alto a la opacidad y que se esclarecieran los hechos. Organizaciones de la sociedad civil, activistas y ciudadanos de a pie, recordaban que la lucha contra el narcotráfico y la corrupción no podía ser selectiva, y que nadie, sin importar su cargo o cercanía al poder, debía estar por encima de la ley. La preocupación era palpable. Si un funcionario de este nivel podía estar implicado, ¿qué confianza quedaba en las instituciones? La exigencia de una depuración del sistema era unánime, impulsada por la frustración acumulada de décadas de escándalos sin resolver. Los partidos opositores, aunque inicialmente cautelosos, no tardaron en capitalizar la situación, pero lo hicieron con un dilema inherente. Por un lado, la acusación representaba una oportunidad inmejorable para criticar al gobierno en turno, señalando una supuesta incongruencia entre el discurso anticorrupción y la realidad. Utilizaron el caso para reforzar sus argumentos sobre la debilidad del Estado de Derecho y la penetración del crimen organizado. Sin embargo, también se enfrentaron al reto de no politizar en exceso un tema tan delicado. Una condena apresurada o una instrumentalización descarada del escándalo podría restarles credibilidad o ser percibida como oportunismo. Algunos líderes de la oposición optaron por un tono más mesurado, exigiendo una investigación imparcial y el respeto al debido proceso, al tiempo que subrayaban la gravedad de la situación. Otros, más audaces, no dudaron en pedir la renuncia inmediata de Adán Augusto López y la intervención de organismos internacionales. El delicado equilibrio entre la crítica política legítima y el uso faccioso de una crisis de seguridad se convirtió en una constante para la oposición, que veía en cada declaración la posibilidad de ganar o perder puntos ante una ciudadanía cada vez más desengañada de sus élites políticas. La estabilidad del país, o lo que quedaba de ella, pendía de un hilo cada vez más fino. La situación, lejos de aminorar, se convirtió en una verdadera escalada del conflicto político, transformando el escenario nacional en una arena de pugnas verbales y acusaciones cruzadas. Las figuras clave del gobierno y de la oposición, que hasta entonces habían mantenido cierto decoro, lanzaron sus guantes en una batalla sin cuartel. Lo que comenzó como una filtración, ahora era una guerra abierta de declaraciones donde cada palabra se medía con precisión quirúrgica, buscando infligir el máximo daño o construir la defensa más impenetrable. Las ruedas de prensa se volvieron escenarios de confrontación, donde los portavoces gubernamentales atacaban la credibilidad de Harfuch, tildándolo de ambicioso y desleal, mientras que los líderes de la oposición fustigaban la aparente ceguera o complicidad del gobierno federal. La retórica se endureció, y los eufemismos dieron paso a señalamientos más directos, aunque aún envueltos en el lenguaje codificado de la política mexicana, donde las medias verdades y las insinuaciones suelen ser más potentes que las acusaciones frontales. Los ataques personales no tardaron en aparecer, desviando la atención de los hechos centrales hacia las reputaciones y los pasados de los involucrados, enturbiando aún más la ya turbia percepción pública. En este clima de intensa polarización, comenzaron a surgir, de manera lenta pero persistente, las llamadas fuentes anónimas. No eran testimonios directos en la televisión, sino ecos en los pasillos del poder, susurros en conferencias de prensa informales o fragmentos de información atribuidos a altos funcionarios que prefieren el anonimato por temor a represalias. Estas filtraciones, cuidadosamente orquestadas,
servían como combustible para la narrativa de Harfuch. Se hablaba de reuniones secretas, de mensajes intercambiados en clave, y de movimientos financieros inusualmente elevados en cuentas ligadas a terceros, aunque su verificación era casi imposible para el público. En general, estas revelaciones anónimas lograban añadir una capa de conspiración y un aura de credibilidad subterránea a la trama. Los periodistas de investigación, acostumbrados a navegar en estas aguas turbulentas, analizaban estas informaciones, a menudo publicando reportajes donde la veracidad se sustentaba en la reputación de la fuente y no en la evidencia tangible. Se mencionaba la existencia de grabaciones que serían demoledoras, de documentos comprometedores que pronto verían la luz, creando una expectativa constante y manteniendo el tema en la primera plana mediática. La estrategia era clara: mantener viva la llama de la sospecha, desgastar la imagen de Adán Augusto López y preparar el terreno para una eventual revelación más contundente, o al menos, para que la percepción pública de su culpabilidad se arraigara de forma irreversible. Estas filtraciones no solo daban peso a la acusación, sino que también sugerían que había una red de informantes, quizás dentro del mismo gobierno, cansada de la impunidad y dispuesta a arriesgarlo todo por sacar a la luz la verdad. Frente a la creciente marea de sospechas y la presión política, Adán Augusto López Hernández no pudo mantener su silencio estratégico por más tiempo. La táctica de dejar que la tormenta amainara no estaba funcionando. Por el contrario, su ausencia en el debate público solo alimentaba la narrativa de su culpabilidad. Finalmente, el acusado decidió romper el silencio de manera formal y estructurada. No fue en una entrevista improvisada, sino a través de una declaración cuidadosamente redactada, leída ante un selecto grupo de medios de comunicación, en la que negó categóricamente todas las acusaciones. Con un semblante serio y una voz firme, calificó los señalamientos de infamias y calumnias sin fundamento, diseñadas para dañar su reputación y el proyecto de gobierno al que servía. Subrayó su trayectoria intachable, su compromiso con la legalidad y su lealtad al presidente, recordando sus años de servicio público sin una sola mancha. Sin embargo, lo más significativo de su declaración fue la amenaza explícita de acciones legales. Anunció que sus abogados ya estaban preparando denuncias por difamación y daño moral contra Omar García Harfuch y contra cualquier medio o individuo que continuara difundiendo mentiras contra su persona. Este movimiento buscaba revertir la narrativa, pasar de ser el acusado al acusador, y poner la carga de la prueba sobre Harfuch, obligándolo a presentar las evidencias que respaldaban sus graves afirmaciones ante un tribunal, donde las filtraciones anónimas y las especulaciones no tendrían cabida. Era un golpe estratégico, un intento de judicializar la contienda política y, al mismo tiempo, de intimidar a aquellos que continuaran alimentando el escándalo. El posicionamiento del gobierno federal ante esta crisis se volvió, a su vez, cada vez más visible y complejo. Al principio, la administración había intentado proyectar una imagen de normalidad, como si la acusación fuera un asunto aislado que no comprometía la integridad del conjunto. Sin embargo, la persistencia del escándalo y la inminente batalla legal forzaron una postura más definida. El presidente, en sus conferencias matutinas, reiteró su confianza en los miembros de su gabinete, haciendo alusión a la presunción de inocencia y a la necesidad de respetar los procesos legales. Aunque evitaba defender a Adán Augusto de manera vehemente, la implicación era clara: el gobierno no toleraría acusaciones infundadas. Al mismo tiempo, el mensaje era también un intento de contener el daño, de evitar que la crisis se extendiera y afectara la credibilidad de toda la administración. Hubo llamados a la unidad dentro del partido gobernante, y se enfatizó que el objetivo primordial era la estabilidad del país y la continuación del proyecto de transformación. La estrategia era la de un equilibrio delicado: mantener la lealtad hacia uno de sus principales operadores políticos, sin parecer que encubría un acto de corrupción, y al mismo tiempo, distanciarse lo suficiente de la controversia para no ser arrastrado por ella. La figura del vocero presidencial se volvió crucial, emitiendo comunicados que buscaban calmar las aguas y redirigir la atención hacia los logros de gobierno, intentando minimizar el impacto de lo que ya era un debate nacional ineludible. Y así, la acusación de Harfuch desató un fuerte debate nacional que trascendió los círculos políticos y mediáticos para permear en cada rincón de la sociedad mexicana. La conversación en las calles, en los hogares, en los mercados, ya no era solo sobre quién tenía razón, sino sobre cuestiones fundamentales que interpelaban la esencia misma del país. Se debatía sobre la corrupción, no como un problema abstracto, sino como una realidad palpable que alcanzaba los más altos niveles de poder. La preocupación por la infiltración del crimen organizado en las esferas gubernamentales, antes una sospecha, ahora se convertía en una posibilidad aterradora que ponía en jaque la confianza en las instituciones. ¿Hasta dónde había llegado el narco? ¿Quién protegía a quién? La discusión se extendía a la impunidad, a la justicia, y a la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Profesores universitarios,
líderes de opinión, periodistas, activistas y ciudadanos comunes participaban en foros, programas de radio y televisión, y, por supuesto, en las redes sociales, cada uno aportando su perspectiva, su frustración y, en muchos casos, su indignación. Este debate no solo polarizaba las opiniones, sino que también generaba una profunda reflexión sobre la necesidad de una verdadera rendición de cuentas y de mecanismos efectivos de control para evitar que el poder deviniera en complicidad. La sociedad mexicana se encontraba en un punto de inflexión, forzada a confrontar verdades incómodas y a exigir un sistema político transparente que pudiera resistir las embestidas de la criminalidad organizada. La gente quería saber si el gobierno estaba con ellos o en su contra, si la ley era igual para todos o si el poder seguía siendo un escudo para los intocables. La nación entera pendía de las respuestas a estas interrogantes, en espera de que la justicia, o al menos la verdad, finalmente prevaleciera. La respuesta formal de Adán Augusto López, con la amenaza explícita de acciones legales por difamación, marcó un punto de inflexión decisivo en el ya encendido conflicto. Lo que había sido una guerra de declaraciones mediáticas y filtraciones anónimas, ahora se elevaba a un plano judicial, prometiendo una confrontación directa bajo el escrutinio de la ley. La demanda interpuesta por el secretario de Gobernación contra Omar García Harfuch no solo buscaba limpiar su nombre, sino también silenciar a su acusador y desviar la presión que se cernía sobre él. Este movimiento estratégico transformó el debate público en un caso legal en ciernes, obligando a Harfuch a dejar las insinuaciones a un lado y preparar una defensa sólida que respaldara sus graves afirmaciones. La Fiscalía, que hasta entonces había observado la polémica con cierta distancia, se vio forzada a iniciar una investigación formal, o al menos a justificar su inacción. Este no era un caso cualquiera, implicaba a dos figuras de alto perfil en el ámbito de la seguridad y la política, y su resolución tendría implicaciones profundas para la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía. La formalización de la disputa no solo elevó el nivel del conflicto, sino que también garantizó que la atención pública no amainaría, sino que, por el contrario, se intensificaría con cada desarrollo legal, cada citación, cada audiencia que se llevara a cabo, consolidando el escándalo como uno de los más trascendentales de la política mexicana reciente. Harfuch, lejos de amedrentarse por la demanda, reaccionó con la misma determinación que lo había caracterizado en el combate al crimen organizado. Amparado en la inminente investigación y en respuesta a la arremetida legal de Adán Augusto, comenzó a presentar nuevos indicios que, aunque todavía no constituían pruebas irrefutables en el sentido más estricto de la palabra, se agregaban un peso considerable a la narrativa de la complicidad. Su estrategia no era la de un golpe maestro con una única y contundente evidencia, sino la de un goteo constante de información que erosionaba la imagen de su oponente. Se filtraron a la prensa fragmentos de análisis de inteligencia, informes sobre rutas de trasiego de drogas que parecían gozar de una extraña impunidad en ciertas zonas clave, precisamente aquellas donde la influencia de Adán Augusto había sido históricamente fuerte. Estos informes, elaborados por agencias de seguridad pero nunca hechos públicos, sugerían patrones de permisividad y una aparente falta de coordinación deliberada para no interferir con ciertos flujos ilícitos. Harfuch no hablaba de cheques o transferencias directas, sino de un sistema de vista gorda, de recursos no asignados a operaciones clave, de reuniones que nunca se concretaron con líderes locales que reportaban anomalías. Se mencionaron testimonios recabados por agentes sobre la protección de la que gozaban ciertos grupos criminales en la entidad natal de Adán Augusto, y como esta protección parecía escalar cuando él asumió posiciones de mayor poder. Eran piezas de un rompecabezas que, aunque dispersas, al unirse bajo la narrativa propuesta por Harfuch, alimentaban aún más la sospecha en la opinión pública. La credibilidad de Harfuch, forjada en la lucha contra el crimen, le permitía presentar estos indicios con una autoridad que pocos otros podían igualar, convirtiéndolos en argumentos poderosos que, aunque no definitivos ante un juez, sí eran devastadores en el tribunal de la opinión pública. El narcotráfico, en medio de este drama político y judicial, emergía no solo como el telón de fondo, sino como un personaje silencioso y omnipresente que manejaba hilos invisibles. La acusación de Harfuch no solo implicaba un presunto acto de corrupción individual, sino que ponía de manifiesto la preocupante dinámica de la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano. Este caso recordaba al país entero que la lucha contra el narcotráfico no era solo una cuestión de enfrentamientos armados o decomisos de droga, era una batalla mucho más profunda contra una red de complicidades y corrupción que permeaba a todos los niveles de gobierno. Las implicaciones eran escalofriantes. Si un funcionario de la talla de Adán Augusto López podía ser susceptible a tales arreglos, ¿qué tan profunda era entonces la penetración de los cárteles? La existencia misma de esta acusación, independientemente de su veracidad final, revelaba la fragilidad de un sistema que, a pesar de los esfuerzos, seguía siendo vulnerable a la seducción o la intimidación del poder criminal.
La violencia desatada por los cárteles, los territorios controlados, las economías ilícitas que prosperaban, todo ello se conectaba ahora, en la mente del público, con la posibilidad de que no solo se operaba con impunidad, sino que esa impunidad podría haber sido activamente orquestada, o al menos, tolerada desde las más altas esferas del poder político, haciendo de la lucha contra el crimen organizado una farsa si sus líderes estaban coludidos. La presión sobre Adán Augusto López, con la investigación formal y la constante aparición de indicios, se volvió insostenible. Lo que comenzó como un golpe político, se transformó en una embestida que amenazaba con derrumbar su carrera y su imagen. Los medios de comunicación, que al principio se debatían en la prudencia, ahora publicaban análisis y editoriales que abiertamente especulaban sobre su posible renuncia, o incluso, su destitución. Los murmullos en los pasillos del poder se transformaron en un clamor abierto en ciertos círculos políticos. Aunque no se concretara la renuncia o la destitución de inmediato, la sombra de estas posibilidades comenzó a planear sobre él. Su agenda oficial se redujo drásticamente, sus apariciones públicas se minimizaron y su capacidad de operación política se vio seriamente mermada. Era evidente que su posición era cada vez más precaria, y que el apoyo que una vez fue incondicional, ahora se analizaba con una frialdad calculada, incluso dentro de su propio partido. La pregunta ya no era si era culpable o inocente, sino cuánto tiempo podría resistir la presión antes de que su permanencia en el cargo se volviera insostenible para el gobierno en su conjunto. La política es, a menudo, un juego de percepciones, y la percepción de que un funcionario tan importante estaba bajo sospecha de complicidad con el narcotráfico era un lastre que ningún gobierno podía permitirse arrastrar indefinidamente. Era una cuenta regresiva silenciosa, donde cada día sin una resolución clara aumentaba el costo político para él y para la administración a la que servía. En medio de esta tormenta, el análisis de expertos y analistas políticos se volvió fundamental para intentar descifrar las complejas implicaciones de la situación. Columnistas de prestigio, académicos especializados en seguridad nacional y exfuncionarios de inteligencia ofrecieron sus perspectivas, buscando arrojar luz sobre lo que muchos consideraban un momento crítico para la democracia mexicana. Vaticinaron no solo las repercusiones inmediatas en la carrera de Adán Augusto y en la imagen del gobierno, sino también las consecuencias a largo plazo para la credibilidad de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Algunos señalaron que, de confirmarse las acusaciones, el caso representaría el fracaso más rotundo de la estrategia de combate al narcotráfico en décadas, evidenciando una debilidad estructural alarmante. Otros analizaron la audacia de Harfuch, interpretándola como una señal de que ciertos sectores del Estado estaban hartos de la impunidad y dispuestos a romper pactos de silencio. También se debatió sobre el precedente que sentaría este caso. ¿Marcaría el inicio de una verdadera depuración política, o terminaría como tantos otros escándalos, diluyéndose en el tiempo sin responsables claros? La mayoría coincidió en que el caso Harfuch contra Adán Augusto era un reflejo de la profunda crisis de seguridad y corrupción que carcomía al país, y que su desenlace, cualquiera que fuera, tendría ramificaciones que redefinían la relación entre el poder, la ley y el crimen en México. Este no era solo un pleito entre dos hombres, sino una radiografía de las patologías más arraigadas del sistema político mexicano. La expectativa de que surgiera una prueba clave se cernía sobre el ambiente como una densa neblina, cargada de una mezcla de esperanza y temor. Todos esperaban el momento en que Omar García Harfuch revelaría el as bajo la manga que justificaría sus audaces acusaciones, o por el contrario, que su incapacidad para hacerlo dejaría al descubierto la fragilidad de su postura. El escrutinio público era implacable, cada declaración de Harfuch era analizada al microscopio, cada uno de sus movimientos, anticipado con una ansiedad casi palpable. La prensa, ávida de primicias, mantenía una vigilancia constante, lista para capturar cualquier indicio que pudiera inclinar la balanza. Sin embargo, no hubo un documento único, una grabación innegable o un testimonio irrefutable que emergiera de forma espectacular y pusiera fin al debate de una vez por todas. En cambio, Harfuch, operando con la astucia de un estratega experimentado en el mundo de la inteligencia, continuó con una táctica de goteo, presentando una serie de elementos que, si bien no eran una pistola humeante en el sentido clásico, sí conformaban un patrón de comportamiento y una red de conexiones que resultaban profundamente inquietantes. Se trataba de análisis de rutas de mensajería cifrada, registros de llamadas de teléfonos desechables vinculados a operadores de Adán Augusto López en momentos clave, y reportes de inteligencia sobre movimientos de efectivo inusuales en regiones donde presuntamente operaban grupos criminales protegidos. Estos datos, presentados de forma fragmentada y a menudo a través de canales indirectos a periodistas de investigación, no ofrecían una prueba directa de la complicidad, pero delineaban un rompecabezas cuyas piezas, al encajar, pintaban una imagen de negligencia deliberada o, peor aún, de facilitación activa.
La ausencia de una prueba definitiva por parte de Arfuch, en lugar de debilitar su posición, sirvió para mantener la incertidumbre y la sospecha, obligando a todos a seguir profundizando en la trama, a buscar más allá de la superficie. Esta ausencia de la prueba clave, paradójicamente, se convirtió en una especie de prueba en sí misma, generando un desafío constante para Adán Augusto López de demostrar su inocencia frente a un mar de indicios crecientes. Paralelamente, una serie de testimonios incómodos y revelaciones inesperadas comenzaron a emerger, como grietas en un muro aparentemente sólido. Personas que habían trabajado en las administraciones pasadas de Adán Augusto, tanto a nivel estatal como federal, decidieron, con gran riesgo personal, hablar en voz baja. Algunos lo hicieron de forma anónima a periodistas, otros a través de intermediarios, pero sus relatos sumaban capas de complejidad al caso. Se mencionaron casos de funcionarios de menor rango que habían sido inexplicablemente removidos de sus puestos tras intentar investigar ciertas actividades ilícitas, o de proyectos de seguridad que fueron paralizados sin justificación aparente. Un exjefe de policía local, bajo la protección del anonimato, describió cómo se le había sugerido ignorar ciertos puntos de control en una carretera clave para el transporte de mercancías ilícitas, justo cuando López era gobernador. Otro testimonio, proveniente de un exasesor, habló de reuniones misteriosas y discretas de Adán Augusto con individuos de dudosa reputación, justificadas como encuentros estratégicos para la gobernabilidad. Estas revelaciones, aunque carentes de la documentación formal requerida en un tribunal, eran poderosas en el ámbito mediático y social. Daban un rostro humano a las acusaciones, transformando la teoría en anécdotas vividas, lo abstracto en lo concreto. La valentía de estas personas al hablar, a menudo arriesgando su seguridad y su sustento, añadía una verosimilitud innegable a sus palabras. La prensa, al investigar estos testimonios, encontraba confirmaciones parciales en registros públicos o en las coincidentes fechas de los eventos narrados, aunque sin poder establecer una cadena de causalidad directa con Adán Augusto. La suma de estas voces, aunque dispersas, creaba un coro de desconfianza que reverberaba en la opinión pública, haciendo cada vez más difícil para el acusado desestimar el aluvión de señalamientos como meros ataques políticos infundados. El efecto acumulativo de estos testimonios era corrosivo, minando la ya erosionada credibilidad de Adán Augusto López y añadiendo una carga moral a la discusión. Las ramificaciones de la acusación no se contuvieron solo en la figura de Adán Augusto López. La polémica empezó a salpicar a otros actores políticos y a tejer una red de implicaciones que alcanzaba a la estructura misma del partido gobernante. La sospecha de complicidad con el narcotráfico, una vez plantada, creció como enredadera, extendiéndose a colaboradores cercanos del secretario de Gobernación e incluso a figuras importantes en otros niveles de gobierno. Se empezó a cuestionar la financiación de ciertas campañas políticas, la rapidez con la que algunos funcionarios habían ascendido en la jerarquía, y la aparente inmunidad de ciertos grupos económicos que parecían prosperar al amparo de decisiones gubernamentales. La sombra de la duda se proyectaba sobre alcaldes, diputados locales y senadores que habían mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto, especialmente aquellos de su natal Tabasco. El partido gobernante, que inicialmente había cerrado filas en torno a su figura, comenzó a mostrar signos de fisura interna. Líderes de facciones rivales, o aquellos con aspiraciones propias, veían en la crisis una oportunidad para reacomodar fuerzas y para deslindarse de un escándalo que amenazaba con arrastrar a toda la institución. Hubo llamados velados a investigar a fondo sin importar quién caiga. E incluso silencios elocuentes de figuras clave que, al no salir en defensa de Adán Augusto, lo dejaban cada vez más aislado. La percepción de que el problema no era solo un individuo, sino un sistema, ganó terreno, erosionando la confianza no solo en la persona de Adán Augusto, sino en la integridad de una parte importante de la clase política asociada a él. La acusación, en lugar de ser un incidente aislado, se convertía en el catalizador para cuestionar una red de poder y las decisiones tomadas en los últimos años, amenazando con una purga interna o una reestructuración de alianzas. La presión creciente y el desfile de indicios y testimonios anónimos empujaron a Adán Augusto a una situación de desesperación, o lo que parecía ser su estrategia de defensa final. Consciente de que su postura inicial de negación y amenaza legal no había sido suficiente para detener la marea, el secretario de Gobernación desplegó su artillería más pesada en un intento por desacreditar no solo las pruebas, sino también la figura de Arfuch. Su estrategia se centró en un contraataque frontal y personal. Acusó a Arfuch de ambición política desmedida, sugiriendo que toda la acusación era una maniobra para posicionarse en la carrera por la presidencia de la República. Sus voceros y aliados comenzaron a filtrar información, no siempre verificada, sobre supuestos episodios controvertidos del pasado de Arfuch, intentando manchar su reputación y sembrar la duda sobre sus verdaderos motivos. La narrativa de Adán Augusto se transformó, de ser el perseguido político,
pasó a ser el blanco de una conspiración orquestada por poderes fácticos y grupos de interés que buscaban dañar al gobierno y al proyecto de transformación. Intentó desviar la atención hacia los expedientes de otras administraciones donde, según él, la corrupción era endémica y la complicidad con el narcotráfico era una realidad innegable, argumentando que se le estaba juzgando con un doble rasero. Su defensa se volvió virulenta, buscando polarizar aún más el debate y presentarlo como una batalla entre la verdad y la mentira, entre la institucionalidad y los intereses ocultos. La desesperación de Adán Augusto era palpable. El político calculador y sereno de antes había dado paso a un hombre acorralado, dispuesto a quemar todos los cartuchos en una batalla por su supervivencia política y personal. Este contraataque, aunque agresivo, también revelaba la extrema fragilidad de su posición, al tener que recurrir a la descalificación personal y a la conspiración para defenderse de acusaciones que, poco a poco, ganaban terreno en la percepción pública. Finalmente, el prolongado conflicto y la constante erosión de la confianza tuvieron un impacto devastador en la ya frágil credibilidad de las instituciones gubernamentales ante la ciudadanía. Cada nuevo indicio, cada testimonio anónimo, cada contraacusación y cada día sin una resolución clara, sumaba al desgaste. La sociedad mexicana, acostumbrada a los escándalos de corrupción pero ávida de justicia, observaba con creciente desilusión cómo una nueva controversia ponía en entredicho la integridad de sus líderes y la eficacia del sistema judicial. La percepción de que nadie, ni siquiera los funcionarios de más alto nivel, era realmente responsable de sus acciones, se arraigaba. La pregunta latente no era solo sobre la culpabilidad o inocencia de Adán Augusto, sino sobre la capacidad del Estado para investigar y sancionar a sus propios miembros. La prolongación del caso generó un cinismo generalizado. Las encuestas de opinión reflejaban una caída significativa en la confianza hacia el gobierno, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos empezaban a ver el conflicto no como una búsqueda de la verdad, sino como un juego de poder entre élites, donde la justicia era una herramienta más en la contienda. Las instituciones, diseñadas para proteger y servir al pueblo, eran vistas cada vez más como cómplices, o en el mejor de los casos, como ineficaces. La polarización social se acentuó, con cada bando atrincherado en su propia versión de los hechos, y la verdad se convirtió en una víctima más de la guerra política. El legado de este escándalo, cualquiera que fuera su desenlace, sería una cicatriz profunda en la psique cívica de México, erosionando aún más la ya precaria fe en el sistema y dejando al país con una mayor sensación de vulnerabilidad ante la omnipresencia del crimen organizado y la corrupción. La confianza, una vez perdida, exige años, incluso décadas, para ser reconstruida, y este caso prometía ser un recordatorio doloroso de lo fácil que es destruirla y lo difícil que es recuperarla. El clímax de la confrontación se gestaba, prometiendo un punto de no retorno en este drama político que había cautivado y polarizado a la nación entera. Lo que había sido un pulso mediático y una batalla legal subterránea, amenazaba con estallar en una exhibición pública de acusaciones y defensas que determinarían el destino de Adán Augusto López y la credibilidad de Omar García Harfuch. La tensión era palpable, no solo en los pasillos del poder, sino en cada hogar mexicano que seguía el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de morbo y desesperanza. El ambiente era de efervescencia anticipada, como la calma tensa antes de una gran tormenta. El detonante fue el anuncio de una comparecencia de Harfuch ante una comisión especial del Senado, convocada de emergencia ante la magnitud del escándalo y el clamor ciudadano. No era un juicio, pero se sentía como tal. La sesión fue televisada a nivel nacional, transformándose en una plataforma para la confrontación directa. Harfuch, con la misma serenidad calculada que lo caracterizaba, presentó un informe detallado que, esta vez, trascendía los indicios y las alusiones. No eran pruebas irrefutables en el sentido de una confesión grabada, pero sí una acumulación de datos que, interconectados, formaban un relato demoledor. Documentos desclasificados de inteligencia federal, cruces de información satelital, análisis de patrones de operación de cárteles específicos y testimonios con valor judicial, aunque protegidos por el anonimato, se hilaban para dibujar un mapa preciso de la supuesta complicidad. No se trataba de evidencia de pagos directos, sino de un sistema de zonas liberadas y operaciones fantasmas que permitían a ciertas organizaciones criminales operar con una impunidad sistemática en territorios bajo la esfera de influencia de Adán Augusto López o de sus colaboradores cercanos. En este punto, la confrontación no era solo entre dos hombres, sino entre dos narrativas que buscaban dominar la verdad política del país. Este punto culminante no tardó en traer consigo la virada o revelación impactante que todos anticipaban. En medio de la comparecencia, o inmediatamente después de ella, un documento crucial salió a la luz pública. No fue una filtración al azar, fue un movimiento estratégico, calculado para maximizar el impacto.
Se trataba de un informe interno de una agencia de seguridad de Estados Unidos, que, en su momento, había sido compartido confidencialmente con sus contrapartes mexicanas. Este informe, aunque de años atrás y nunca hecho público, detallaba con precisión las actividades de una célula criminal en la región de Tabasco y su presunta conexión con un político de alto rango y su círculo cercano. El documento no mencionaba explícitamente a Adán Augusto López por su nombre, pero los descriptores de político joven con ambiciones nacionales, gobernador de un estado clave del sureste y estrecho colaborador del futuro presidente, eran inequívocos. Lo más devastador del informe era que señalaba la existencia de una línea de comunicación protegida entre esta célula criminal y el despacho del gobernador, a través de intermediarios que ahora, gracias a investigaciones recientes y la presión del caso Harfuch, podían ser identificados. El informe también sugería una deliberada falta de acción por parte de las autoridades locales en la persecución de ciertos líderes criminales, quienes, sorprendentemente, habían logrado evadir la justicia de forma consistente durante la administración mencionada. Este documento no era solo una pieza de evidencia, sino una validación externa e imparcial de la narrativa de Harfuch. Su aparición, a través de un medio de comunicación internacional de prestigio que citaba fuentes diplomáticas de alto nivel, desequilibró por completo la balanza. Ya no era solo la palabra de Harfuch contra la de Adán Augusto, era la inteligencia de una nación aliada respaldando indirectamente la acusación. La sorpresa fue mayúscula, el shock, generalizado. Las consecuencias inmediatas de esta revelación fueron sísmicas. El público, que hasta ese momento se debatía entre la credibilidad de Harfuch y la defensa de Adán Augusto, se inclinó de forma abrumadora hacia la primera. Las redes sociales explotaron con miles de comentarios, no solo de indignación, sino de una profunda sensación de traición. Políticos de la oposición, que habían mantenido una postura cautelosa, ahora exigían de forma unánime la renuncia inmediata de Adán Augusto López y una investigación profunda e imparcial. Dentro del propio partido gobernante, las fisuras se hicieron abismos. Varios legisladores y gobernadores que hasta el momento habían guardado silencio, o incluso apoyado tibiamente a López, se desmarcaron públicamente, exigiendo una depuración y un ejemplo claro de que nadie está por encima de la ley. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, dedicaron ediciones enteras a analizar el informe, corroborando los detalles y comparándolos con los indicios previamente revelados por Harfuch. La historia, que antes era una grave acusación, ahora se transformaba en una presunta verdad que ponía al descubierto la podredumbre interna del sistema. La confianza en las instituciones políticas, ya de por sí erosionada, recibió un golpe casi mortal, y el clamor por la justicia se volvió un rugido ensordecedor. La revelación fue la gota que derramó el vaso, el momento en que la balanza de la opinión pública se inclinó de forma irrevocable. El destino pendiente de Adán Augusto López, tras esta revelación, se volvió cada vez más claro y sombrío. Su carrera política, que hasta hace unos meses parecía destinada a las más altas esferas, ahora pendía de un hilo finísimo, a punto de romperse. Las posibilidades de una renuncia voluntaria, para mitigar el daño al gobierno, se transformaron en una necesidad imperiosa. La destitución, que antes parecía impensable para un funcionario de su nivel y cercanía al presidente, se vislumbraba como una consecuencia inevitable si se negaba a dimitir. La exoneración, por otro lado, se evaporó casi por completo del panorama, quedando como una quimera para sus más acérrimos defensores. La presión era insoportable. No solo venía de la esfera pública y política, sino de dentro de su propio círculo, donde la lealtad se desvanecía ante la inminencia de un desastre político de proporciones monumentales. La elección ya no era si se iría, sino cómo y cuándo. Su futuro político, antes tan prometedor, ahora se reducía a intentar salvar lo que quedaba de su reputación y evitar un naufragio total que pudiera arrastrarlo a él y a su familia a las profundidades del escarnio público y, posiblemente, a las consecuencias legales. En este punto decisivo, el papel de Harfuch se solidificó de manera categórica. Su credibilidad, que al principio de la saga había sido cuestionada por la oportunidad y la posible intencionalidad política de sus acusaciones, ahora se erigía como una roca inamovible. De ser un actor controvertido, Harfuch se convirtió, en los ojos de la opinión pública, en un referente de valentía y honestidad, un funcionario dispuesto a enfrentar al poder, sin importar las consecuencias personales. La corroboración de sus señalamientos, aunque indirecta, por un informe de inteligencia externo, le otorgó una autoridad moral y una legitimidad que trascendían cualquier etiqueta política. Se le veía como el hombre que se atrevió a decir la verdad que nadie más quería escuchar, el que puso el dedo en la llaga de la corrupción incrustada en las más altas esferas. Su figura, antes rodeada de un velo de misterio y especulación sobre sus motivos, ahora brillaba con la luz de la rectitud. Para muchos,
Arfuch se había transformado en un símbolo de esperanza, la personificación de la posibilidad de que, incluso en el intrincado y corrupto sistema político mexicano, la verdad pudiera abrirse paso y la justicia prevalecer. Su nombre, ahora, no solo evocaba la lucha contra el crimen, sino también la lucha por la transparencia y una rendición de cuentas que México había anhelado por tanto tiempo. La historia de Arfuch y Adán Augusto había llegado a un punto de inflexión donde las piezas habían caído de forma estrepitosa. La resolución del conflicto, tras la impactante revelación del informe de inteligencia extranjero, se precipitó con una velocidad inaudita. Las piezas, que por meses habían girado en un torbellino de acusaciones y defensas, finalmente cayeron en su lugar, dictando un desenlace que, aunque amargo para algunos, marcó un momento trascendental para la política mexicana. Adán Augusto López Hernández, acorralado por la evidencia y la abrumadora presión mediática y política, no tuvo más opción que presentar su renuncia al cargo de secretario de Gobernación. Su dimisión fue anunciada con un comunicado escueto, donde aludía a razones de carácter personal y a su deseo de no obstaculizar la gobernabilidad del país en momentos cruciales. No hubo un reconocimiento explícito de culpabilidad, ni se mencionaron las acusaciones de Arfuch, pero el subtexto era ineludible. La decisión fue recibida con una mezcla de alivio y una cierta amargura por parte de la opinión pública. Alivio porque, después de una prolongada agonía, el escándalo llegaba a un punto de cierre. Amargura porque la renuncia, aunque forzada, no implicaba una sentencia judicial ni una vindicación completa de la justicia. Era una victoria política, sí, pero con el sabor agridulce de la impunidad latente. En cuanto a las acciones legales por difamación que Adán Augusto había prometido contra Arfuch, estas fueron discretamente retiradas poco después de su renuncia, evitando así un juicio público que solo habría ahondado en los detalles más comprometedores del informe de inteligencia y los testimonios recabados. Aunque no fue juzgado ni condenado por un tribunal, el veredicto de la opinión pública fue contundente, y su carrera política, antes tan prometedora, quedó irrevocablemente truncada, convertida en un símbolo de la fragilidad de la ética en el poder y la persistencia de la corrupción. Arfuch, por su parte, emergió no solo vindicado, sino con una estatura moral y una credibilidad política significativamente elevadas. Su audacia al confrontar a un hombre tan poderoso, respaldada eventualmente por la evidencia, lo consolidó como una figura clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, con un considerable capital político para el futuro. Las consecuencias a largo plazo para el sistema político mexicano de este suceso fueron profundas y multifacéticas. El escándalo de Adán Augusto López, y su desenlace, dejó una huella indeleble en el panorama político, redefiniendo las dinámicas de poder y las expectativas de la ciudadanía. Primero, sirvió como un recordatorio contundente de la omnipresencia del crimen organizado y su capacidad para infiltrarse en las más altas esferas del gobierno. La idea de que el narcotráfico no es un problema meramente de seguridad pública, sino una poderosa fuerza corruptora que desafía la soberanía del Estado, se grabó con más fuerza en la conciencia colectiva. La lucha contra la corrupción, una bandera del gobierno en turno, recibió un golpe ambivalente. Por un lado, la caída de un personaje de alto perfil demostraba que nadie estaba por encima de la ley, al menos en la esfera mediática y política. Por otro, la ausencia de una condena judicial reforzaba la percepción de que la justicia penal seguía siendo esquiva para los poderosos. La relación entre el poder y el crimen organizado, antes un tema de rumores y especulaciones, se había hecho dolorosamente explícita, llevando a un escrutinio más intenso de las conexiones entre políticos, empresarios y grupos delictivos. Este caso forzó a una reevaluación de las estrategias de seguridad, enfatizando la necesidad de una inteligencia más robusta y de mecanismos de contrapeso que impidan la colusión. Se generó un precedente, aunque no legal, sí político, que el costo de la complicidad con el narco, una vez expuesta, podía ser devastador para la carrera de un funcionario, sin importar su cercanía al presidente. El legado de la acusación de Arfuch contra Adán Augusto López es complejo y está marcado por la dualidad que a menudo caracteriza a la justicia en México. Por un lado, sentó un precedente moral significativo. La verdad, aunque demore y sea dolorosa, puede abrirse camino, y la valentía de un individuo puede desafiar a un sistema. Arfuch se convirtió, para muchos, en un símbolo de esperanza, un indicio de que la rendición de cuentas es posible, aunque sea a través de vías no convencionales. Su figura ejemplificó una batalla individual que resonó a nivel nacional, demostrando que la presión social y la persistencia en la búsqueda de la verdad pueden tener efectos tangibles. Sin embargo, también confirmó, para los más cínicos, la perpetuación de la impunidad legal. Aunque Adán Augusto López perdió su posición y su reputación, no enfrentó las consecuencias penales que muchos consideraban merecía la gravedad de las acusaciones. Este desenlace dejó una lección amarga. La exposición pública y la derrota política son, a menudo,
el único tipo de justicia que los altos funcionarios corruptos enfrentan en México. La lucha por la transparencia y una rendición de cuentas plena sigue siendo una batalla cuesta arriba, donde la ley a menudo se dobla ante el poder. El caso, en su conjunto, subrayó la constante necesidad de una ciudadanía vigilante, proactiva y exigente, capaz de mantener a sus líderes bajo un escrutinio constante y de no conformarse con medias verdades o soluciones a medias. En la compleja y, a menudo, sombría política mexicana, la historia de Omar García Harfuch y Adán Augusto López Hernández será recordada como una de las más reveladoras y dramáticas confrontaciones de nuestro tiempo. Es una narrativa que encarna la lucha perpetua por la verdad en un país donde las líneas entre el poder y la corrupción se difuminan con facilidad pasmosa. Refleja la brutalidad de la batalla contra el narcotráfico, no solo en las calles, sino en los despachos y en los pasillos de las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía. La complejidad de esta trama nos obliga a confrontar una realidad incómoda. La batalla contra la corrupción y el crimen organizado es una tarea incesante, un desafío que exige una vigilancia constante y una voluntad inquebrantable por parte de la sociedad civil. La historia de Harfuch es un faro de esperanza que demuestra que, a pesar de los riesgos y las presiones, la integridad puede prevalecer. Pero también es un doloroso recordatorio de lo mucho que queda por hacer, de las profundas deficiencias que aún persisten en un sistema que lucha por depurarse. La confianza en las instituciones es un bien preciado, difícil de construir y fácil de destruir, y casos como este la ponen a prueba de manera extrema. Que esta historia sirva como un llamado a la acción para cada uno de nosotros, para exigir más transparencia, más rendición de cuentas, y para no claudicar en la búsqueda de un México más justo y seguro. Agradecemos profundamente su atención y haber permanecido con nosotros en este exhaustivo recorrido por uno de los escándalos políticos más resonantes de la historia reciente de México. Si esta profunda inmersión en los entresijos del poder y la corrupción les ha resonado, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Dejen sus comentarios y compartan sus reflexiones. Su perspectiva es invaluable para enriquecer el debate. Y no olviden explorar otros videos relacionados en nuestro canal, donde continuamos desentrañando las historias que nadie más se atreve a contar. Su compromiso con la información y la verdad es el motor que impulsa nuestro trabajo. Hasta la próxima.